Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de nuestra materia, Fin de los Tiempos. Ya estamos transitando el libro de Apocalipsis. Nuestra clase pasada habíamos hablado de una tarea hermosa, que era leer Apocalipsis varias veces, todos los días un poco, o una vez por lo menos cada día, hasta llegar a esta clase. Espero que hayan podido cumplir con esta tarea para poder estar familiarizados con cada una de estas palabras, de estas historias. Una de las cosas que mencionamos en nuestra clase anterior al finalizar es esta bienaventuranza que nos trae Apocalipsis capítulo 1. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Así que esperemos que hayan podido leer. Y estos días pensaba nuevamente en esta frase y decía, bueno, bienaventurados los que leen, y también bienaventurados los que oyen, ¿no? Bienaventurado el que lee, pero bienaventurados los que oyen. Y me gustaría que lo puedas ver también de esta manera, que nosotros necesitamos hablar para que otras personas puedan ser parte de esta bienaventuranza, porque también dice bienaventurados los que oyen. Y si nosotros podemos aprender un poco, podemos aprender no solamente cuestiones generales, sino comenzar a entender cuestiones puntuales acerca de lo que este libro nos habla. Las personas con las que podamos compartir y hablar y traer claridad también van a ser parte de esta bienaventuranza. Y cuando habla acerca de guardar, no es solamente guardar y atesorar para uno, esconder para que nadie lo vea, sino tiene que ver con una cuestión que va mucho más allá de verlo de esa manera. Tiene que ver con la práctica, tiene que ver con lo que uno atesora para poder vivirlo, ¿sí? Y podríamos hablar varias cosas porque podríamos irnos a cómo se observaba la ley y vemos ahí en la Torá, en los libros de Moisés, algunas cuestiones de cómo funcionaba, pero no queremos meternos en eso, queremos puntualmente ir al libro de Apocalipsis. Ustedes saben que hay muchísimos libros y capítulos a lo largo de toda la Escritura que nos hablan del fin de los tiempos y si realmente fuéramos a tocar cada uno de ellos y separáramos los temas, creo que esta materia daría para mucho más tiempo y tendríamos muchas más clases. Y la idea es tener un tiempo introductorio, así como hicimos con Mateo 24 y 25, poder introducirnos en Apocalipsis, y va a depender mucho de nosotros, del hambre, del deseo que podamos tener para aprender un poco más. Así que quiero invitarte a que iniciemos juntos este libro, que abras ahí tu Biblia, espero que tengas tu cuaderno, como siempre, acompañándote ahí. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer cómo comienza este libro. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces comienza diciendo que es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo que nuestro Padre, que nuestro Dios quería que nosotros pudiéramos tener para entender así las cosas que iban a suceder. Fíjate que cuando comienza hablando no habla acerca de, bueno, yo voy a anunciarles las cosas que van a suceder, sino que lo primero que dice es que es la revelación de Jesucristo que nuestro Padre quería que nosotros tengamos. Para que vos tengas en cuenta, Apocalipsis capítulo 1 es el capítulo en toda la Biblia que mayores descripciones tiene acerca de nuestro Señor, acerca de Yeshua, acerca de Jesucristo. Así que si vos querés conocer más, si vos querés adentrarte más y decir, Señor, quiero conocerte, necesitas leer Apocalipsis capítulo 1 y comenzar a buscar y decirle, Señor, revelate, mostrate, y vas a ver descripciones únicas de nuestro Señor que de igual manera nosotros las vamos a mencionar, pero es necesario que después vayas mucho más allá para poder estudiar cada una de ellas. Entonces, para iniciar, me gustaría que puedas marcar ahí en tu Biblia la palabra revelación, ¿sí? Vamos a ver acá en nuestra placa. La palabra revelación, del griego 602, es la palabra apokalupsis, que significa revelación, manifestación. Y su raíz es la 601 y es apocalupto, y significa quitar la cubierta o quitar el velo. Entonces, lo que nos está diciendo que este libro está para que nosotros podamos ver cosas que no veíamos, para que se descubra algo, para que se quite el velo acerca de algo que estaba puesto en nosotros y podamos ver claramente. Pero no es la revelación de las cosas que iban a suceder, es la revelación de una persona, es la revelación de nuestro Señor. Creo que si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el tema principal del libro de Apocalipsis, como dijimos al cierre de la clase pasada,
no es el fin de los tiempos como una cuestión apocalíptica, como eventos, como sucesos que son grandiosos, que son dignos de una película de Hollywood de extrema acción, pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la revelación de quién es nuestro Señor. Entonces, lo más importante para que nosotros aprendamos y entendamos el libro de Apocalipsis es entender que lo que el Padre nos quiere mostrar es la revelación, es que nosotros podamos ver al Hijo de otra manera o por ahí podríamos decir, no de otra manera, sino de una manera más completa. Así que eso es lo que viene para mostrarnos. Y ahí, en segunda parte, queremos mencionar Jesucristo, una palabra que ustedes van a encontrar muchas veces. Nosotros hablamos de Yeshua, que es su nombre original, pero vamos a ir al griego. Jesucristo es una palabra compuesta, es Jesús, Cristo, y vamos a ver lo que significa para que podamos ver. Mirá, Jesucristo es la palabra griega 2424 y es la palabra Yesous, es de origen hebreo y su significado es Yehoshua, ¿sí? Y esta palabra Christos es la palabra 5547 que significa ungido. Y la raíz de esta palabra es la 5548 y es crío. Ahí podés leer, dice untar o frotar con aceite, es decir, consagrar a un oficio o servicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, cuando esta palabra aparece, nos está hablando de Yehoshua, de Yeshua, como lo mencionamos siempre nosotros, y nos está hablando de que Él es el ungido, de que Él fue preparado con aceite, que fue apartado para un servicio. Y yo considero que lo que nos está mostrando en gran parte es a nuestro Señor, a Yeshua, como rey, ¿sí? Él fue ungido y podríamos hacer una analogía acerca de David cuando él fue ungido, pero todavía no había sido coronado como rey, todavía no había asumido el trono. Conocemos la historia de lo que pasó con Saúl. Mucho tiempo después él asume ese reinado y nosotros podemos ver que con nuestro Señor pasó exactamente lo mismo. Pero Él fue ungido, Él ya fue destinado, Él es el rey de este reino y como bien nos mencionó Sergio en la materia, cuando hablamos de reino estamos hablando de Yeshua. Entonces, si nosotros quisiéramos hablar de qué trata Apocalipsis, nosotros podríamos decir que Apocalipsis trata acerca de la manifestación de nuestro Señor como rey, acerca de para lo que Él fue apartado, acerca de cómo Él fue consagrado para un servicio específico. Entonces, si queremos entender Apocalipsis, necesitamos conocer a nuestro Señor. No son los eventos, y muchas veces tuviste curiosidad acerca de los grandes eventos, de qué significa todas las cosas que vamos a ver a continuación. No hay ningún problema con eso, pero no te olvides que ese no es el centro de Apocalipsis. El centro, el tema de Apocalipsis tiene que ver con la revelación de quién es Yeshua, de quién es el ungido o el que va a venir a traer el reinado, el que va a venir a reinar, ¿sí? Así que vamos a meternos un poquito más en esto. Vamos a comenzar, ¿sí? Después de esta introducción. Espero que, como te dije, hayas podido leer. Así podemos agilizar un poco y no centrarnos. O si no, bueno, podés estar anotando y la idea es que después puedas seguir profundizando en cada cosa que vamos a ir nombrando. Bien, cuando nosotros iniciamos la clase pasada, mencionamos algunos aspectos, dijimos que podríamos dividir tranquilamente Apocalipsis en dos partes, por así decirlo. La primera parte tiene que ver con Apocalipsis 1, 2 y 3, y cuando comienza el 4 hay una nueva experiencia que Juan comienza a tener y dice que volvió a escuchar la voz como había escuchado al principio, entonces hace una separación. No es que el Señor le habló todo de una, sino que podemos decir que encontramos dos mensajes. Por un lado, tenemos el mensaje a las 7 iglesias y por otro lado, tenemos toda la descripción de los sucesos que iban a comenzar a suceder. Así que vamos a comenzar a trabajar con Apocalipsis 1, 2 y 3. En Apocalipsis 1, lo que nosotros encontramos son descripciones únicas de quién es nuestro Señor. Cuando dijimos recién que dice esta es la revelación de Jesucristo, esta es la revelación de Yeshua, el ungido, nosotros podemos ver que a continuación existen varias descripciones generales acerca de quién es Él y es lo que a nosotros nos gustaría poder trabajar juntos. Podés marcarlas ahí en tu Biblia, van a estar seguramente en las anotaciones, pero voy a pedir ahí si pueden poner la placa, vamos a ir viendo juntos. Y fíjense, tenemos 24 descripciones, ¿sí?
Y vamos a ir una por una para nombrarlas. El primero que aparece es testigo fiel en el verso 5, primogénito de los muertos en el verso 5, soberano de los reyes de la tierra en el verso 5, aquel que nos ama, verso 5, el que lavó nuestros pecados con su sangre, verso 5, quien nos hizo reyes y sacerdotes, o un reino sacerdotal, que es una mejor traducción. La Biblia textual lo muestra de esa manera, eso es en el verso 6. Alfa y Omega en el verso 8. El número 8 es el que es, que era y que ha de venir en el verso 8. El Todopoderoso en el verso 8. El que tiene voz como de trompeta, verso 10. Está en medio de los 7 candeleros de oro, verso 13. Vestido con una larga túnica hasta los pies, una descripción de cómo él está vestido, verso 13. Ceñido en el pecho con un cinto de oro, verso 13. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la nieve, verso 14, ahí podemos ver una semejanza con el Padre. Ojos como llamas de fuego, verso 14. Pies semejantes al bronce bruñido, en el verso 15. Su voz es como estruendo de muchas aguas, verso 15. Su mano sostiene 7 estrellas, dice que en su diestra él tiene 7 estrellas, en el verso 16. En la descripción número 19 dice, de su boca sale una espada aguda de 2 filos, eso lo vamos a ver también después porque habla acerca de él. La descripción número 20 dice, rostro como el sol cuando resplandece, verso 16. Yo anoté ahí, cuando dice no temas en el verso 17, lo anoté como el consolador, ¿sí? Vemos muchas veces al Señor mostrándose de esa manera. Verso 17, la descripción número 22 dice el primero y el último. Verso 18, el que vive para siempre. Y el verso 18 también, el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Acá lo que nosotros encontramos son 24 descripciones únicas acerca de quién es nuestro Señor. Podemos encontrar más, por ahí vos encontrás algunas más. En un momento cuando Juan saluda, él dice gracia y paz de nuestro Señor. Las quise poner, pero después dije no las pongamos, pero pensaba acerca de cómo Juan comienza a saludar y dice gracia y paz de parte de nuestro Señor. Y gracia y paz son 2 elementos que vamos a necesitar para transitar este libro. Gracia, porque así como, no sé si pudiste ver los videos que hicimos acerca de la gracia, explicando un poco cómo funcionaba y entendiendo que gracia y ley no son 2 cosas que trabajan por separado, sino que trabajan juntos. La gracia vino a poder habilitarnos para cumplir la ley. La gracia dijimos que es el poder de Dios para vencer el pecado. Y cuando vemos las descripciones en las 7 iglesias, vemos que hay como un premio y dice, y al que venciere, y acto seguido hay una recompensa. Al que venciere, quiere decir que el Señor nos está mostrando que hay muchas cosas que vamos a tener que vencer. No sé si son exclusivamente las cosas que vemos en las 7 iglesias, pero sí nos habla de que el pecado va a aumentar. De hecho, lo hemos visto cuando hablamos de Mateo 24. El pecado va a aumentar y Saulo en Romanos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No está diciendo que la gracia viene para cubrir con el pecado, no está diciendo que la gracia viene para ocultar el pecado, sino lo que está diciendo Saulo en ese pasaje, nos está diciendo que la gracia viene para poder generar en nosotros el poder para poder vencer el pecado. Entonces, la idea que tenemos que tener es que el pecado nunca va a tener más poder que la gracia. Donde el pecado abunde, no importa cuánto abunde el pecado, la medida de poder, la medida de gracia para que venzamos al pecado, siempre va a estar por encima. Así que nuestra tarea es tener gracia, ¿sí? Juan 1 dice que él cuando vino estaba lleno de gracia y de verdad. Nosotros necesitamos tomar esa gracia porque es la gracia que necesitamos para transitar esos días difíciles donde el pecado va a hacer de las suyas y va a abundar. Así que no podemos enfriarnos, necesitamos tomar de esa gracia, necesitamos saber cómo utilizar esa gracia para poder vivir esos días. Dice gracia y paz. Y la segunda palabra muy conocida para nosotros es paz, es shalom, es que podamos mantener un equilibrio, que podamos estar plenos en nuestro Señor, esa plena seguridad, y vamos a necesitar también esa shalom en medio de las adversidades que nos van a tocar atravesar, si es que estamos y nos toca atravesar a nosotros. Así que tenemos 24 descripciones y luego después en el capítulo 2 y capítulo 3, en el mensaje a las 7 iglesias, que dicho sea de paso, no vamos a profundizar iglesia por iglesia, no vamos a involucrarnos en el mensaje a las 7 iglesias, ya que en nuestras comunidades, con nuestros amigos de Buenos Aires y aquí desde Paraguay, hemos terminado ya
una serie de ministraciones acerca de cada una de las iglesias. Han ministrado diversas personas, pero la idea que tenemos, y esto es algo que nuestro director Sergio Palomba habló conmigo y me dijo que vamos a hacer unos videos donde vamos a hablar acerca de cada una de las iglesias. Así que para tocar en profundidad vamos a tener esos videos disponibles, me imagino en los días que vienen, ¿sí? Un poco más adelante vamos a ver cómo los armamos, todavía no están listos, pero sí vamos a profundizar a través de esos videos para que podamos dedicarle a cada una el tiempo que cada una merita. Pero si nosotros vemos las descripciones de nuestro Señor que estamos hablando, dijimos que encontramos 24 descripciones en el capítulo 1, las mencionamos, y bueno, sería genial que después puedas trabajar y buscar de esas descripciones, buscar en todo lo que es el antiguo pacto, podés buscar y podés escudriñar, y en el nuevo también, y encontrar, tratar de ver a qué se refiere cada una de esas descripciones. Si nosotros comenzáramos a trabajar, te imaginarás que los primeros 2 capítulos que hablamos de Mateo 24 y 25 nos llevaron 4 clases y fuimos casi pasaje por pasaje. Imagínate si trabajamos Apocalipsis de esa manera, sería la clase, o no la clase, sino el curso más largo. Y nuestra idea es que sea introductorio y que genere no solo curiosidad, sino hambre y el deseo de querer conocer más a nuestro Señor. Cuando nosotros vemos la estructura del mensaje de las 7 iglesias, vemos que siempre comienza con una descripción, ¿sí? Como por ejemplo en Apocalipsis 2 comienza diciendo: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, en cada uno de los mensajes que nosotros vemos a las 7 iglesias, vemos que el Señor comienza describiéndose de una manera específica. Entonces, tenemos la tarea de estudiar cada una de estas, y no te olvides que existen 30, nosotros mencionamos 24 en el capítulo 1, pero en total son 42 descripciones, de las cuales 30 son descripciones únicas de nuestro Señor, algunas se repiten, pero no dejes de procurar estudiar cada una de ellas, ¿sabes? Cuando me pongo a pensar que estos primeros capítulos hablan tanto de nuestro Señor, me doy cuenta de que lo más importante que la iglesia tiene, lo que la iglesia necesita, lo que la iglesia tiene que procurar es conocer a nuestro Señor. A veces la iglesia está en búsqueda de avivamiento y queremos el avivamiento, y sabemos que el avivamiento va a llegar, como mencionamos en algunos momentos de algunas clases. El avivamiento quizás no llegue de la manera en que nosotros lo esperamos dentro de los templos y con un funcionamiento, con la música, con todo un sistema de estructura, de trabajo, de lo que tiene que ver con una iglesia, hablando de una estructura, sino que tiene que ver con lo que estamos hablando, con lo que vamos a empezar a hablar. Los sucesos que vamos a vivir van a ser tan fuertes que la iglesia va a tener un poder mayor a todo lo que va a pasar en el mundo. Entonces, el avivamiento se va a vivir dentro de esa magnitud de cosas. Así que no me lo imagino los templos llenos y todos gritando, sino me imagino las calles viendo y manifestando el poder de nuestro Dios. Así que cuando hablamos de avivamiento, fíjate que el diccionario dice que avivamiento es el incremento de la intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de avivamiento es como que avivamiento y poder van de la mano, pero la palabra avivamiento en el original, avivar, es de la palabra hebrea hayá y la palabra griega anatsao, y significa en ambos casos volver a la vida desde entre los muertos. Y ¿sabes? Cuando veía esto, porque estuve pensando en esto y siempre trato de que veamos cosas que necesitamos corregir. De hecho, hablamos de avivamiento de una manera en la que hemos visto en el pasado y pensamos que porque sucedió así antes va a suceder así mañana. Y no estoy diciendo que no sea así, estoy diciendo que quizá no podamos estructurar a nuestra manera de ver ciertas cosas porque cometeríamos el error de encapsular a nuestro Dios, y nuestro Dios tiene multiformes maneras de poder manifestarse. Así que si nosotros queremos ver lo que es avivamiento, tenés que entender que Efesios 2 comienza diciendo esto, dice: y Él nos dio vida y antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que los que resucitamos de entre los muertos fuimos nosotros. Él fue el que nos dio vida, Él fue el que nos levantó de entre una vida de muerte. Dice, antes estabas muerto en tus delitos y pecados y Él vino y te dio vida. Él ya generó un avivamiento
cuando Él trajo su vida a tu vida. Entonces el avivamiento está presente en tu vida. El avivamiento se manifiesta en la medida en la que Él se vuelve cada día más el Señor de tu vida. Así que si querés estar avivado, si querés experimentar cosas con nuestro Dios, necesitas que Él se enseñoree de tu vida, necesitas entregarte a Él, necesitas conocerlo. Así que te invito a que tus oraciones, a que tu búsqueda de todos los días no sea para pedirle cosas, para entender, para saber, sino para conocerlo a Él. Ese es el centro de lo que entendemos que este libro comienza a querer explicarnos. Y si nosotros no entendemos esto desde el principio, lamentablemente no vamos a poder ver su accionar de todos los sucesos, de todas las cosas que van a suceder, de todos esos eventos que vamos a comenzar a ver. Si no lo vemos a Él involucrado en todo eso, va a generar temor, va a generar intimidación, va a generar dolor, va a generar muchas cosas en nosotros que no son las que este libro tiene para mostrarnos. Así que la perspectiva correcta para empezar a transitar este libro es que Él se vuelva el Señor de nuestra vida. Así que oro y te pido de que busques al Señor, de que Él sea el que gobierne tu vida, que puedas entregarte a Él, que no dejes que haya nada que pueda manejarte, gobernarte, que Él, el único Señor de tu vida, sea Yeshua, nuestro Señor y nuestro Rey. Muy bien, nosotros a lo largo de este libro podemos encontrar 3 descripciones o 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta con respecto a nuestro Señor. El primero de ellos, si me acompañás en Apocalipsis capítulo 19, vamos a ir al versículo 16, dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate que Él cuando viene, Él tiene una inscripción en su muslo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene para manifestar, para traer consigo su reinado. Entonces, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta y a lo largo de cómo nosotros vamos viendo y vamos trabajando este libro, nunca podemos perder el foco de que Él viene como Rey, que Él se manifiesta como Rey. Así que esto lo podés ahí tener en cuenta. Y queremos sumar 2 más. El segundo aspecto que nosotros podemos encontrar está en el mismo capítulo, en el capítulo 19, pero esta vez en el verso 7, podés acompañarme, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Acá podemos ver al Señor desde otra perspectiva, podemos verlo como el novio. Y es otra de las maneras que nosotros podemos ver a lo largo de Apocalipsis. Así que vos pensá que todo lo que va a suceder necesitamos tener estos lentes para poder descubrir cómo el Señor va a ir trabajando y el para qué también, ¿sí? Y el último, vamos a Apocalipsis capítulo 16, verso 7, y vamos a ver un aspecto que para muchos, cuando hablamos de los juicios, cuando hablamos de verlo a Él como juez, y mucho más en este último tiempo, fíjate que una de las cosas que se habla es, vamos a ponerle nombre, ¿no? El evangelio vamos a decirle el amor 100%, ¿no? Porque Dios es amor, porque Dios ama. Entonces no importa tu condición, no importa cómo vivas, no importa cómo hagas, no importa nada. Lo importante es que Dios te ama. Nosotros no creemos eso, evidentemente. La Biblia dice, en esto voy a conocer que vos me amás, en que guardás mis mandamientos. Entonces, nosotros tenemos una manera de mostrar nuestro amor a Dios y nuestro Dios tiene una manera de mostrar su amor para con nosotros. Hay cosas que no las podemos confundir. Sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios ama de una manera incondicional, pero Dios resiste al pecado. El pecado y Dios no tienen nada que ver. Por eso es que nuestro Dios, por medio de los juicios, Él quiere mostrar su amor. Sí, por medio de los juicios quiere mostrar su amor. Los juicios muchas veces vienen para correr todo lo que impide que nosotros podamos conocer y acercarnos y experimentar el amor de nuestro Dios. Así que los juicios de nuestro Dios son buenos, siempre forman parte de su plan, de su propósito. De hecho, nosotros vamos a ver juicios y vamos a mencionar los tipos de juicios, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los juicios de nuestro Dios no son para su iglesia. Lo vamos a explicar, vamos a trabajar en eso. Pero el Señor no viene a enjuiciar a su iglesia. El Señor viene a enjuiciar a todo lo que tiene que ver con ese sistema rebelde, que no admite su señorío, que no admite su gobierno, viene para ir en contra del anticristo, del imperio del anticristo. Él viene para sentenciar todo lo que no lo reconoce a Él como el único Dios. Así que necesitamos verlo de esa manera y también lo encontramos en este pasaje
podemos ver estos tres aspectos. El primero que mencionamos es como rey, el segundo como novio y el tercero tiene que ver como juez, y lo encontramos en Apocalipsis 16:7, dice así: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Si vos pensás que los juicios de Dios no son justos y no son verdaderos, me parece que te equivocaste de camino. Me parece que hay algo que está afirmando, que nos está dejando la convicción a nuestro alcance de que los juicios de nuestro Dios, primero, son justos y segundo, son verdaderos. Nuestro Dios tiene un plan único, un plan perfecto, y detrás del plan de nuestro Dios está la persona de nuestro Señor, está la persona de Yeshua, y es lo que Él viene a presentar. Así que estos son tres aspectos que necesitamos tener, o podemos decir tres perspectivas que necesitamos tener al leer todo el libro de Apocalipsis. Muy bien, entonces tenemos en el capítulo 2 y 3, tenemos el mensaje a las 7 iglesias. Como dijimos, no vamos a profundizar en cada una de ellas, pero sí vamos a hablar de algunos aspectos generales. ¿Qué es lo que nosotros, o qué es lo que personalmente considero acerca de esto? ¿Vieron cuando el Señor, los discípulos le dicen: enséñanos a orar, y el Señor les deja el famoso y conocido Padre Nuestro? Y hablamos de que es un modelo de oración y lo hemos estudiado y reestudiado, y es un pasaje maravilloso, pero nadie recita eso todos los días como una oración única. Y yo entiendo que cuando nosotros vemos el mensaje a estas 7 iglesias, el Señor nos muestra, a ver si se entiende, un ejemplo acerca de lo que Él espera de la iglesia y acerca de lo que la iglesia va a enfrentar. Es decir, que quizá enfrentemos todo lo que está escrito en ese mensaje a las iglesias, y quizá haya algunas cosas más que nos toquen enfrentar. Generalmente estamos hablando de las mismas cosas, ¿no? Lo que sufría esta iglesia en general cuando hablamos de cada una de ellas. A ver, estas iglesias surgen con respecto a la predicación del Evangelio en Éfeso, ahí en el libro de Hechos. Lo que sucedió en Éfeso despertó ese movimiento. Saulo predicaba en Asia Menor, y estas iglesias fueron fruto del trabajo que él comenzó a hacer. Así que obviamente podemos encontrar cosas hermosas y maravillosas en cada una de ellas, pero lo que quiero que entendamos es que el mensaje a las 7 iglesias entendemos que es un ejemplo de lo que la iglesia va a atravesar, ¿sí? Ustedes fíjense que habla de cosas específicas, hay historia detrás de cada una de estas iglesias que necesitamos conocer, y necesitamos saber cómo aplicar eso a nuestros días. Así que no es algo que iba a suceder en el futuro, como sí vemos el resto a partir del capítulo 4, podemos decir que hablamos de que hay como un antes y un después. Hay una segunda voz que es la misma que la primera, pero que le vuelve a hablar y le habla de las cosas que iban a suceder. Entonces, en el mensaje a las iglesias, nosotros lo que vemos es que no es solamente una cuestión futurista, sino algo que se cumplió en ese mismo momento. Estas iglesias no son iglesias que estaban en el cielo, no son iglesias que estaban en otro mundo, son las iglesias que estaban en Turquía, en lo que es la actual Turquía. Así que sería muy bueno que las puedas conocer. De hecho, dijimos que vamos a tener unos videos explicando algunas cosas, pero a mí me gustaría que podamos trabajar en un poco la estructura de lo que estas cartas tienen, ¿sí? Algunas cosas que podemos encontrar. Lo primero ya lo mencionamos, lo primero que encontramos es la descripción de nuestro Señor, diciendo, como en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra dice esto. Entonces, en cada una podemos encontrar descripciones. No en todas las cartas encontramos las mismas cosas. Por ejemplo, las descripciones están en las 7 cartas, ¿sí? Cuando dice al final, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice, también lo encontramos en las 7 cartas, pero a algunas se les recriminan algunas cosas, a otras no, pero hay algunas cosas en general que tienen. Miren, yo anoté esto: yo conozco tus obras, es algo que sí aparece en las 7 cartas, ¿sí? Yo conozco tus obras. Cuando me tocó compartir en nuestra comunidad, les decía que esta frase me dejó pensando mucho, ¿no? Acerca del Señor mostrándonos de que Él conoce nuestras obras, de que Él sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, cuando habla de sus ojos y lo estudiás y habla de los 7 espíritus, está hablando de que Él tiene la capacidad de ver absolutamente todo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos saber es que Él conoce nuestras obras, Él conoce las obras de nuestra comunidad, las obras de la iglesia. Y bueno, hoy nos encontramos con
con algunas cosas quizá un poco diferentes, ¿no? Porque en su momento no sé cómo habrá funcionado puntualmente, sí, pero nosotros hoy cuando hablamos de una ciudad, cuando hablamos de Mendoza, de Encarnación, de Malvinas Argentinas, cuando hablamos de alguna ciudad, no sé, de Mercedes, cuando hablamos de una ciudad, estamos hablando no solo de una ciudad, sino que estamos hablando de una iglesia que debería estar unificada y muchas veces nos encontramos de que no trabajamos de esa manera. Esperemos que todas esas cosas también vayan solucionándose. Creemos que cuando habla acerca de la iglesia va a ir acercándose a ser esa iglesia plena, perfecta y sin mancha que el Señor nos dice, cumpliendo con cosas que muchos deseamos con todo nuestro corazón, como la unidad. Así que cuando le dice yo conozco tus obras, es algo que aparece en las 7 cartas. Cuando dice tengo contra ti, no aparecen todas, por ejemplo, ¿no? Algunas directamente no les menciona, como por ejemplo a Esmirna no le dice tengo contra ti, después pueden ir leyendo, pero es algo que encontramos en las demás. Algunas les dice arrepiéntete, el Señor buscando el arrepentimiento de su iglesia, ¿sí? Para que Él pueda venir y hacer una obra y traer una recompensa. Y sí encontramos en todas cuando dice al que venciere, ¿no? Al que venciere le daré, y habla de recompensas que también son cosas que necesitamos que formen parte de nuestra vida. Necesitamos conocerla. Estos días pensaba, no sé si son todas las recompensas las que están ahí. Bueno, están en la Biblia y son estas y no hay más. Yo creo que hay más. La Biblia no menciona acerca de esto, ¿no? Y como dije, entiendo que estas cartas nos sirven como ejemplo. Son proféticas, son un ejemplo, son cosas que sucedieron y quizás sean cosas que nos van a tocar atravesar. Pero yo creo que el Señor las pone como ejemplo de cosas que a nosotros nos pueden servir mucho. Y una de esas cosas que necesitamos que formen parte de nuestra vida son las recompensas. Hay aproximadamente 18 recompensas que podemos encontrar, que podemos trabajar, que podés ahí buscar si querés en algún momento y entender que el Señor nos va a recompensar, ¿sí? Que el Señor va a traer recompensa de acuerdo a las cosas que nosotros hemos vencido. Así que lo que vos tenés para vencer es sumamente importante porque yo creo y considero que las cosas que nosotros vencemos tienen que ver con las recompensas que vamos a recibir. Entonces no es solamente algo que yo considero, o es algo que sí considero, pero porque está en la Escritura, no es algo que a mí se me ocurrió, es algo que nosotros encontramos en la Escritura. Por eso es importante que nosotros entendamos la urgencia, la tarea que tenemos para equiparnos, para estar preparados para poder vencer las cosas que tenemos que enfrentar, porque de eso depende las recompensas que vamos a recibir. En nuestra última clase hablamos acerca de ser hallados fieles y, ¿sabes? Vencer y ser hallados fieles podemos decir, son como sinónimos, trabajan juntos. Cuando hablamos de fidelidad en Mateo 25, en la parábola de los talentos, la fidelidad es algo que el Señor va a premiar, es algo que el Señor va a traer recompensa. Él te va a recompensar por la fidelidad que vos hayas alcanzado. Por eso es importante que sepas en qué tenés que ser hallado fiel. El Señor va a venir y ¿cómo te va a encontrar haciendo? ¿Qué te va a encontrar haciendo? Te va a encontrar trayendo el alimento a tiempo a su casa, hablando de estas cosas, compartiendo para que las personas puedan alcanzar esta bienaventuranza, los que oyen las cosas que suceden y van a suceder, que este libro nos puede explicar. Entonces, las recompensas y ser hallados fieles están muy vinculados. Y cuando hablamos de Mateo 25 y de ser hallados fieles, la fidelidad trae productividad. Y el poder vencer las cosas que están por delante tiene que ver con las recompensas que el Señor te quiere entregar. Entonces la iglesia va a ser una iglesia vencedora. No hay manera de que nosotros salgamos perdiendo. Parece como si a veces tendríamos dudas de si la iglesia va a alcanzar su estado, no lo va a alcanzar, o cómo vamos a hacer, o cómo van a suceder. Yo quiero decirte de que la iglesia es vencedora, que tenemos el plan, que ya las cosas están escritas, que tenemos las advertencias. No hay manera de que nosotros perdamos en esta. No vamos a perder. Las personas piensan que van a perder. Si tienen miedo a perder su modelo de vida, a perder cosas, es porque todavía el Señor no se reveló. Pero cuando el Señor se revela, cuando hay cosas que uno va descubriendo, te van ministrando el corazón, te van preparando, no tenés miedo, no te sentís intimidado por los acontecimientos y sucesos que nosotros encontramos en este libro, sino que hay cosas que te llenan, que te generan la capacidad de decir, vamos, que podemos, y como que el Señor nos impulsa, nos estimula, nos prepara, genera en nosotros algo único para que podamos vivir
este tiempo y el tiempo que viene de la manera que Él quiere. Nosotros encontramos en el mensaje a las 7 iglesias el Señor mostrándonos de qué manera quiere que nosotros vivamos, de qué manera quiere que nos enfrentemos al pecado, de qué manera quiere que expulsemos cosas de nuestra vida que no están bien. El Señor dice, hey, tengo esto contra ti. Entonces, cuando leas estas cartas, decirle, Señor, ¿qué tenés contra mí? Señor, ¿cuáles son las cosas que no te agradan? Yo quiero arrepentirme porque quiero vencer, quiero tener la capacidad de estar por encima del pecado y poder mostrar y manifestar tu gloria y mostrar quién es el Señor de mi vida. Así que te animo, estas cartas, cuando las estudiás y trabajás en cada una de ellas, son hermosas, tienen un mensaje para darnos, nos muestran cosas hermosas de nuestro Señor, así que te animo a que cuando salgan nuestros videos que vamos a preparar, que puedas continuar preparándote y profundizando en estas cartas. Así que creo que cerramos esta sección, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y vamos a iniciar con el capítulo 4, ¿sí? Vamos a hablar acerca de cómo funciona el libro de Apocalipsis para poder entenderlo y estudiarlo mejor, y vamos a iniciar ya con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Así que seguimos. Muy bien, comenzamos entonces con esta nueva sección. Vamos a ir al capítulo 4 de Apocalipsis, y como mencionamos hace un momento en el capítulo 1, hablamos acerca de las descripciones únicas de nuestro Señor, las descripciones que encontramos, de hecho las hemos enumerado, las tenemos ahí para compartirlas con ustedes, pero en este capítulo 4, que es una nueva sección misma del libro, ahora vamos a leerlo y vamos a encontrar nuevamente lo que nos dice, pero nos habla acerca de una descripción de nuestro Padre, dónde Él está, qué es lo que hay a su alrededor, cómo funcionan las cosas que están cerca de Él. Creo que eso habla mucho de quién es Él. Entonces, si en el capítulo 1 podemos encontrar descripciones de nuestro Señor, en el capítulo 4 podemos encontrar descripciones únicas de nuestro Padre. Así que te invito a que puedas leer también Ezequiel capítulo 1, donde habla también de ese ámbito. Ezequiel tiene mucha similitud acerca de lo que podemos encontrar en este capítulo 4 de Apocalipsis. Así que podés leerlo después tranquilo en tu casa, orar y decirle, Señor, yo quiero saber cómo funciona todo esto. Hay muchas cosas hermosas que podemos ir descubriendo, pero la idea es poder entender cómo el Señor va mostrándonos, cómo el Padre va mostrándonos todo su plan. Y en este capítulo 4 comienza de esta manera. Acompáñame. Dice, después de esto miré, después de lo que sucedió con el mensaje a las 7 iglesias, ya te marca un antes y un después, te dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nuevamente, después de estas. Vení, subí acá arriba y yo ahora sí te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas cosas. Entonces, entendemos que hay una separación muy importante, ¿sí? Donde acá comenzamos a ingresar en un plano, por así decirlo, futurista. De hecho, nuestra interpretación de Apocalipsis es futurista. En otro momento hemos hablado donde la interpretación preterista habla acerca de que todas estas cosas ya ocurrieron en el primer siglo. Ya dijimos que nosotros no coincidíamos con esto. De hecho, no vemos que todas estas cosas sean simbólicas y que ya hayan ocurrido. No consideramos que haya sido así. Hay una corriente que habla que todo esto se fue como cumpliendo a lo largo de la historia, han ido cumpliéndose diversas cosas. Tampoco consideramos que haya sido de esa manera. Todo esto va a suceder en un pequeño lapso que más adelante lo vamos a poder ver, pero sí es importante entender algunos puntos específicos. Pero para ir sentando algunas bases y entender lo que viene hacia adelante, tenemos que saber que nuestra interpretación o la interpretación que vamos a presentar en esta clase es una interpretación futurista. Es decir, creemos que estas cosas todavía no se cumplieron, pero estas cosas sí se van a cumplir en los días, meses, años que vienen, ¿sí? Así que creo que estamos ahí en el pie de comenzar a exponer todas estas cosas, pero iniciando con el capítulo 4, estamos viendo acerca de cómo funcionan las cosas alrededor de nuestro Señor. Vamos a mencionar algunas de ellas. Verso 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina,
y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, lo primero que dice que él ve es un trono, ¿sí? Y en el trono uno sentado. Ya el trono de por sí implica poder, implica gobierno. Nuestro Padre es el que gobierna sobre todas las cosas y Él está sentado en ese trono, ¿sí? Y dice que, podés marcar ahí, en el verso 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era a piedra de jaspe, ¿sí? Piedra de jaspe, la piedra de jaspe si vos buscás vas a encontrar, pero mirá lo que dice Apocalipsis 21:11 para ayudarnos, ¿sí? Para ser más específicos. 21:11 dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Si vas a buscar para poder ahí googlear y buscar lo que es la piedra de jaspe, vas a encontrar de diversos colores, pero Apocalipsis 21:11 nos dice que es la piedra de jaspe transparente, que es la que refleja su gloria, así que está vinculada a su gloria, a su transparencia. Lo siguiente que nos dice, nos habla de la cornalina, nos habla de la redención, ¿sí? Su trono es un trono redentor. La cornalina, si vos buscás, por ahí la encontrás con su otro nombre, pero la cornalina tiene ese color rojo sangre, ese rojo profundo, nos habla acerca de su propósito redentor. Eso podés ahí también anotarlo. Y había alrededor del trono un arco iris, ¿sí? Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, ¿sí? Creo que el arco iris, si nosotros vemos cuando vuelve a mencionar el arco iris anteriormente, podemos ir a la historia de Noé, que también la hemos mencionado cuando hemos hablado, creo si no me equivoco, en nuestra clase número 3, pero el arco iris es símbolo de su fidelidad. Es símbolo de su fidelidad y es símbolo de su misericordia. Así que si uno quiere conocer más a nuestro Padre, al Padre de nuestro Señor, creo que es importante ver todas estas cosas que nos menciona. Por eso te digo, podés ir a Ezequiel capítulo 1 y también comenzar a ver otras cosas que nos mencionan. Pero continuemos leyendo, dice, y alrededor del trono, podés marcar, había 24 tronos, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus manos, ¿sí? Estos representan a la iglesia. Verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjate la majestuosidad de las cosas que describe este capítulo, ¿sí? Entonces tenemos al que era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, que había un arco iris, y luego nos habla de 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos, que son los que representan a la iglesia. Ellos tenían ya sus coronas de oro, ¿sí? tenían puestas. Hay muchas cosas que nos gustaría hablar, pero obviamente queremos ir hacia lo que nos compete puntualmente en este libro. Lo que nos está mostrando el verso 5 es el poder de Dios. Imagínense, uno leyendo eso, lo primero que se me viene es cuando Moisés estaba en ese monte y el pueblo tenía un miedo terrible porque había truenos y relámpagos y le decían, Moisés, mejor anda vos a hablar porque a nosotros la verdad que... y ahora vamos a tratar de explicar el porqué. Las lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, dice, ¿sí? El verso 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Acá vemos un aspecto de nuestro Padre donde encontramos semejanza con su Hijo, de las cosas que Él compartió con su Hijo. Y estos seres vivientes cantaban Santo, Santo, Santo. Por eso hablábamos recién del libro de Éxodo, cuando el pueblo vio que en ese monte estaban todos esos truenos y relámpagos, ellos tuvieron miedo porque ellos decían, a causa de nuestro pecado nosotros vamos a morir. Estos seres vivientes dicen que continuamente están diciendo Santo, Santo, Santo.
Y santo, 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 o podríamos decir santo, significa apartado, separado. Nuestro Dios está completamente separado del pecado, ¿sí? Nuestro Dios está separado del pecado. Por eso en nuestra serie de gracia, cuando hablamos, dijimos que el trono de gracia no es un trono en el que vos, no importa el pecado que tengas, igual podés acercarte, total es el trono de gracia y la gracia te cubre del pecado. No, el trono de gracia tiene que ver con el lugar en el que vos te acercás para hallar el oportuno socorro, ¿sí? Es decir, que antes de que vos te mandes antes de que vos cometas un error, Él tiene un trono donde Él te comparte de su poder, te da de su gracia para que vos puedas vencer el pecado. Nuestro Dios con el pecado no tiene nada que ver. Bien, verso 9. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, tres cosas, gloria, honra y acción de gracias, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, también podés encontrar similitudes a lo que vimos en Apocalipsis 1, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Qué imagen tan maravillosa, ¿no? 24 ancianos que son los que representan a la iglesia y ellos con sus coronas y ellos dicen, Señor, solamente vos sos digno. Y habla otra vez de tres cosas, gloria, honra y poder. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, lo que vemos en el capítulo 4 es una descripción acerca del lugar donde está nuestro Padre, del lugar donde está nuestro gran Dios, y nos muestra toda una descripción maravillosa. Y podemos ver que esa es la introducción para lo que viene a continuación, ¿sí? Es como que tenemos que entender esto como una continuación. Nos muestra cómo está funcionando todo en ese momento y las cosas que suceden en ese plano eterno. Pero en el capítulo 5 comienza como una continuación, ¿sí? Después de ver esto dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el mismo que vemos en el capítulo 4, que estaba sentado en el trono, que lo estaban adorando, él tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bien, qué descripción tan maravillosa que encontramos acá, ¿no? Y no es algo que viene separado del capítulo 4, sino que después de mostrarnos la gloria, la majestuosidad, el funcionamiento, todo lo que hay alrededor de nuestro Dios, continúa diciendo que el que estaba sentado en el trono tenía un libro, que era un rollo con 7 sellos en sus manos, ¿sí? Escrito por dentro y por fuera. Estamos en el verso 1. Ahí vamos a poner una plaquita. Así más o menos podemos imaginarnos que era este rollo que estaba escrito de los dos lados y tenía 7 sellos, pero nadie ni siquiera aún podía mirarlo. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es decir, que se estaba buscando alguien que fuese digno para poder abrir ese sello, para desatar esos sellos, y no se encontraba nadie. Juan comienza diciendo que él lloraba mucho porque no se encontraba nadie que fuera digno. Pero dice que un anciano se acerca a él y le dice, verso 5, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Sabes? Cuando leí este pasaje pensaba en una cuestión legal, ¿no? En una cuestión de legalidad. Ese rollo implicaba el título de la tierra, lo que estaba a punto de suceder para con la tierra. Después, cuando ahora veamos los sellos, vas a ver por qué digo esto, pero era como el material, era el contrato legal de la tierra. Y entonces, cuando el anciano le dice, hey, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, está hablando de que él cumplía con ciertos aspectos.
tendríamos que ir a Samuel ahí a leer el pacto de nuestro Dios con David, que es maravilloso, pero ¿sabes? Lo importante que nosotros necesitamos entender es como todo lo que Juan vio en ese trono, ¿sí? Todo nace desde lo eterno, todo nace desde el cielo, no nació acá en la tierra. Entonces nosotros tenemos que iniciar todo lo que vamos a ver entendiendo de dónde viene, porque si no, entonces nosotros pensamos y creemos que Satanás tiene poder, que las cosas que van a suceder es a causa del pecado, a causa de la maldad, y sí es a causa del pecado y a causa de la maldad, pero esto proviene de Dios. Este libro no lo tenía Satanás, este libro lo tenía el que estaba sentado en el trono. Y cuando se fue buscando a alguien que fuese digno y no había, y Juan lloraba, en un momento el anciano y le dice, hey, hay uno que tiene todo el poder que nadie pudo haber alcanzado, es de la tribu de Judá, es del linaje de David, y él es digno, él fue hallado digno de poder abrir de este rollo. Así que lo que nos está mostrando es cómo desde el cielo, vamos a decir así, todas estas cosas comienzan a suceder, vienen del cielo a la tierra, ¿sí? Entonces no había nadie que fuese digno y de repente aparece nuestro Señor y nos introduce y nos muestra primeramente que nuestro Señor es digno de comandar, de comenzar a liderar, de poder ejercer su dominio que es eterno, que va a ser para siempre y comienza desde este mismo momento. Es el inicio de todo lo que va a suceder. Así que vamos al verso 6 y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mira, esto afirma un poco lo que decíamos. Dice que había un cordero como inmolado. ¿Sabes qué es lo que le dio la legalidad? ¿Sabes qué es lo que lo hizo a él haber sido digno? Haber vivido y haber muerto como murió y haber resucitado como resucitó. La vida que nosotros vemos de nuestro Señor, todo lo que Él hizo, no fue algo que, bueno, tenía que suceder así porque, bueno, no sabemos, no. Cada momento, cada situación, cada aspecto de su vida era necesario que funcionase de esa manera, y ahí nos introduciríamos ahí en algunos escritos de Saulo donde él nos explica acerca de lo que él hizo haciéndose hombre, ¿no? y negándose a sí mismo. Entonces lo que quiero que vos veas es que todo lo que el Señor vivió fue para este preciso momento. Este es su momento, ¿no? Es como decir, bueno, Él tuvo que vencer todo esto, Él tuvo que vivir todas esas situaciones para volverse un vencedor y volverse digno de tomar de ese rollo. Así que cuando habla de que era ese cordero inmolado, es porque Él se presentó de esa manera. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 2 aspectos. Por un lado, hay algo que hay en el cielo continuamente y son canciones y es música. Y por otro lado, dice que hay copas de oro llenas de incienso y esas son las oraciones de los santos. ¿Sabes lo que me gusta de la oración? Que la oración es lo único que trasciende el plano material y se transforma en incienso en la eternidad y llena unas copas de oro que están en ese lugar. Así que si vos pensás que las oraciones a veces no son respondidas, y no me refiero a esas oraciones donde uno pide cosas, donde en el día a día, de lo que uno sufre, no. Me refiero cuando uno hace esas oraciones direccionadas, esas oraciones que hablan acerca de las injusticias, esas oraciones que claman porque el Señor manifieste su poder, su gloria, para que establezca su reino, venga a nosotros tu reino. Cuando uno comienza a hablar acerca de todas esas cosas, yo creo que esas son las oraciones que van transformándose en incienso y van llenando esas copas de oro que están en la eternidad. Y ahora vamos a ver por qué digo esto, porque más adelante especifica acerca de qué se va a hacer con esas oraciones. Una de las cosas que quiero decirte es que todas las oraciones que hayas hecho desde el principio hasta el final van a ser respondidas. No hay ninguna oración que no vaya a ser respondida. Nuestro Señor, todas esas oraciones con las que Él te cargó, todos esos tiempos en los que vos decís, ¿para qué? Al final, no sé, mi vida es orar, orar y orar. Yo quiero decirte que esas cosas son válidas, porque las oraciones van cargando estas copas de incienso
y las va a usar el Señor. Así que ya vamos a llegar a eso. Me estoy adelantando porque es algo que me apasiona y me gusta mucho. Pero mirá, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Sabes? Primero, estaban cantando un cántico nuevo, un cántico que no había existido. Lo comienzan a cantar y le dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esta era una canción, no es solamente un dicho, era un cántico nuevo que Juan comenzó a escuchar, donde habla acerca de que el Señor es digno. Recordá, nadie era digno, estaban buscando a alguien que fuese digno y de repente Él, dentro de un ámbito legal, Él asume ese lugar y dice: yo estoy preparado para hacer lo que hay que hacer, estoy preparado para llevar a cabo este plan de batalla, estoy listo para poder liderar, para poder llevar todo esto adelante. Así que, ¿sabes qué es lo que nos muestra? Nos muestra que no hay nadie que haya sido digno, nadie que tenga la capacidad que nuestro Señor tiene para liderarnos en estos acontecimientos que van a suceder. Nadie fue hallado digno, solamente uno. Y no solamente que fue hallado digno, Él tiene la capacidad de desatar los sellos y de dirigirnos en todas las cosas que van a suceder. Así que Apocalipsis nos cuenta estas historias porque consideramos que el Señor forma con la iglesia, vamos a decir así, un equipo de trabajo. No es que la iglesia va a estar mirando las cosas que van a suceder escondidos, porque las cosas que van a suceder van a ser sumamente difíciles. Entonces vamos a escondernos, vamos a juntar comida de todo lo que podamos para estar preparados y escondernos y que pase todo, y cuando pase todo que el Señor nos busque. No. La iglesia no es una espectadora de las cosas que van a suceder. La iglesia está activa en todo este tiempo. La iglesia está trabajando juntamente con el Señor. La iglesia sigue orando, sigue llenando estas copas de oro con incienso desde este lugar, sigue predicando el evangelio del reino. Así que formamos parte importante. Nosotros formamos parte de las cosas que van a suceder. Así que no te sientas que, viste, no sé si alguna vez te pasó. Por ahí los que les gusta el fútbol como a mí lo habrán visto, o algún deporte o algo que te haya gustado. No sé si te pasó, estás en un partido, en algo y decís: qué lindo hubiera sido estar ahí. Yo quiero decirte que si no tenés esa misma sensación cuando lees esto, hay un problema. Pero lo que vos tenés que tener en mente, lo que tenés que tener en tu corazón, es que vos vas a formar parte. Si vos llegás a ese día, vos vas a formar parte importante de todo lo que va a suceder. La iglesia no es espectadora, la iglesia forma parte de todos estos sucesos y tenemos quien nos lidere. No somos nosotros mismos, no vamos a estar solos. Y ahí entendés cuando el Señor le habla a los discípulos y dice: hey muchachos, tranquilos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien, seguimos. Fíjate que recién hicimos ahí un cierre, pero dice el verso 10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Solamente quería mencionarlo porque es como que siempre hemos trabajado y la iglesia nos ha enseñado acerca de tener nuestra mirada en las cosas del cielo, ¿no? Como diciendo: vamos a ir al cielo, ¿no? Y hablando de una vida después de la muerte en el cielo. Yo quiero decirte que la Biblia no nos habla de eso, sino que nos dice que nosotros dice, nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, ¿sí? Como ya lo hemos mencionado en alguna de las primeras clases, como también dice en Mateo capítulo 5, los salmos también vuelven a hablar de lo mismo. Dice que los mansos heredarán la tierra. Quiere decir que la tierra forma parte de nuestra heredad. Salmos capítulo 2 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Entonces nuestro Señor va a heredar, y acordate, como lo mencionamos hace unas clases atrás, nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Y cuál es su herencia? Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Es decir, que nosotros vamos a gobernar desde la tierra juntamente con Él, que es lo que nos dice este versículo 10, y reinaremos sobre la tierra. Así que si por casualidad te había quedado en la cabeza la idea de que nos íbamos a ir al cielo, déjame decirte que no, que vamos a hablar hacia el final acerca del cielo nuevo, la tierra nueva, vamos a hablar del milenio, vamos a hablar de cómo van a suceder las cosas, pero como base tenemos que dejar en claro esto: nosotros vamos a reinar sobre la tierra.
Muy bien, vamos al verso 11. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 cosas que nos menciona. Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Entonces, fíjate estas 7 cosas que mencionan. Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Él es digno no solamente de abrir los sellos, Él es digno de tomar todas estas cosas. Todas estas cosas son las que Él va a tomar en la medida que vayan transcurriendo los eventos de los que vamos a ir hablando. Entonces, está hablando acerca de la capacidad de nuestro Señor, de que Él es digno, de que Él tiene la capacidad de poder hacerse cargo de todas estas cosas. Nos habla del liderazgo de nuestro Señor, nos habla de su capacidad como rey, ¿no? Él no es un rey incompetente, Él no es un rey que no sabe qué es lo que tiene que hacer, Él es un rey completo y Él va a venir a tomar absolutamente todo. Mira cómo continúa diciendo, verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Muy bien, llegamos entonces a nuestro capítulo 6, vamos a iniciar con los sellos. La idea en esta clase, perdonen si nos extendemos un poco, pero es poder llegar a culminar los primeros 6 sellos. Esa es la idea que tenemos. En nuestra siguiente clase vamos a seguir viendo las demás cosas que nos faltan y vamos a tratar de puntualizar en algunas más que en otras, ¿sí? Así que vamos al capítulo 6, vamos a iniciar. Vamos a encontrar que tenemos 21 juicios en total. Tenemos 7 sellos, tenemos 7 trompetas y 7 copas de la ira. Ahí para que vos puedas anotar y para que puedas ir familiarizándote con algunas cosas. Los sellos los tenemos en el capítulo 6. Pueden anotar ahí, capítulo 6. Las trompetas las tenemos en el 8 y 9 de Apocalipsis y las copas de la ira en el capítulo 15 y 16. Vos decís, bueno, pero hay algunos que están como el séptimo sello, que después vamos a ver es el que inaugura las trompetas, lo tenemos en el capítulo 8 y demás cosas. Lo que yo quiero que vos puedas ver es cómo está separado estos 21 juicios. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que puntualizar en estos juicios, que son los eventos centrales e importantes de este libro, y por otro lado tenemos explicaciones que aparecen en el medio de los sellos. Por ejemplo, si el capítulo 6, ahora lo vamos a trabajar, nos habla de los sellos, después aparece como una breve explicación acerca de dónde va a estar la iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque hace un momento dijimos que los sellos, los juicios de nuestro Dios en general, no están destinados a la iglesia, ¿sí? La iglesia a veces tiene miedo acerca de los sellos, de las trompetas, acerca de las distintas cosas que van a suceder. Yo quiero decirte que el destinatario de todos estos juicios no es la iglesia de nuestro Señor. La iglesia forma parte de toda la labor, de todo el trabajo, de lo que nuestro Señor está haciendo. Él es el que comanda el ejército y nosotros somos parte de ese ejército. Así que esos juicios no están destinados a nosotros, sino que nosotros trabajamos con Él por medio de nuestras oraciones, nuestro movimiento de evangelismo, de predicar a todas las naciones, de dar testimonio. Formamos parte de todo lo que va a suceder. Así que, como vas a ver, si ya leíste el libro, vas a encontrar de que los juicios son cronológicos, los encontramos ordenados, nos dicen, y el primer sello, y el segundo sello, y el tercer sello. Creo que el Señor, al habernos dado un orden acerca de todas estas cosas para que nosotros sepamos primero, nos lleva a que nosotros sepamos cómo orar, ¿sí? A estar despiertos, a saber cómo tenemos que orar, a estar preparados para cuando estas cosas comiencen a suceder. Así que eso es una de las cosas más importantes. Segundo, nos habla acerca de que esto va a funcionar en secuencia. No es que primero va a suceder el primer sello, después el quinto sello, después el tercero. No, me parece que si aplicamos un poquito de sentido común,
obviamente no nos vamos a perder. No está hablando de algo todo desordenado que nosotros tenemos que armar un rompecabezas. Apocalipsis ya está definido, ya está armado. Y como dijimos, creo que en una de las primeras clases, todo este tema no es tan difícil de comprender. Hace unos días hablábamos con algunas personas y me decían, che, a medida que fueron pasando las clases, nos dimos cuenta de que no era tan complicado como parecía. Y realmente si nos detenemos un poco y podemos trabajar y vamos poco a poco resolviendo algunas cosas juntos, nos damos cuenta de que no es algo difícil y bueno, nos va a llevar a ir teniendo el entendimiento correcto. Así que vamos a iniciar esta primera parte de estos 6 sellos que habíamos hablado. Así que no te olvides, estos sellos ya están diagramados, ya están enumerados, ya sabemos cuál va a suceder antes que el otro, así que es una cuestión de estar atentos y estar pendientes. Así que vamos a ir resolviendo uno a uno. Te invito a que ahí con tu Biblia, que seguramente la tenés al lado tuyo, vayamos al capítulo 6. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Quién es este caballo blanco? Bueno, yo quiero decirte que el primer sello es el anticristo. Yo quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Bien, entonces este pasaje de Apocalipsis 19 nos está hablando acerca de la venida, de la verdadera venida de nuestro Señor. Y bueno, ahí podemos ver lo que mencionábamos de esa procesión, de cómo va a ser, podés seguir leyendo. Y lo que compartimos ahí en Mateo 24, que también hablamos acerca de cuándo Él iba a venir, cómo iba a ser. Y bueno, hemos hablado ya algunos aspectos, así que estamos un poquito empapados del tema. Así que este primer caballo blanco que vos ves tiene que ver con lo que mencionamos en Mateo 24, una de las primeras manifestaciones que dijimos, o de hecho la primera. Dice, Señor, ¿cuándo van a acontecer estas cosas? Y el Señor, hey, mirad que nadie los engañe. Entonces, el primer sello va a estar vinculado al anticristo, ¿sí? Podés poner, yo traté de acomodar algunas cosas de Mateo 24 con lo que vamos a leer, así que Mateo 24:4 habla del engaño, el caballo blanco representa al engaño. Podemos ver en Daniel 9:27, si me acompañás, Daniel capítulo 9, verso 27, dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Bien, entonces tenemos en este primer sello el caballo blanco, ¿sí? Yo quiero que me acompañes para ir entendiendo un poco Apocalipsis 19:11. Dice así, si ves el titulito arriba, dice el jinete de caballo blanco. Ahí podés ponerle vos al costadito, ponerle el verdadero, ponele, ¿no? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces el primer sello que se desata tiene que ver con el anticristo, ¿sí? Él es el imitador, él viene a engañarnos. De hecho, estudiando un poco, buscando algunos comentarios y leyendo algunos libros, vi que muchas personas hablan de que es la venida de nuestro Señor y creo que forma parte de este engaño que hablamos. Yo traté en estos sellos de acomodar esto a algunos pasajes de Mateo que ya hemos mencionado. Y Mateo 24:24, cuando ellos se acuerdan que los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y el Señor les responde, lo primero que les dice es, mirad que nadie os engañe. Entonces, el anticristo viene como un engañador, ¿sí? Esto va muy de acuerdo con Daniel capítulo 9, verso 27, después lo podés leer. Pero él viene a engañar, ¿sí? Él viene a engañar y se viene a presentar con el caballo blanco como si él fuera el fiel y verdadero. Él no es ni fiel ni tampoco es verdadero. Él viene con engaño. Entonces el primer sello es el anticristo. Entonces el primer sello es el anticristo. Y mirá lo que dice. Dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Primero, nos damos cuenta que no es nuestro Señor porque nuestro Señor no viene con un arco. Nuestro Señor viene con una espada en su boca, que es con la que Él mata a sus enemigos ahí en Apocalipsis 19.
así que vemos que no es nuestro Señor. Está hablando claramente de un impostor que viene a presentarse como si fuera, y vieron que cuando leímos el pasaje de Tesalonicenses, que decía, Él viene y ocupa un lugar y se hace pasar por Dios y se maneja como si Él fuera Dios, así que el anticristo viene para engañar, ¿sí? Entonces, él viene con un arco, nuestro Señor viene con una espada en su boca, son dos aspectos diferentes, y Él viene con una corona y salió venciendo para vencer, es decir, que Él viene para generar un gobierno. Así que tenemos nuestro primer sello es el anticristo. Segundo sello, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bien, tenemos el caballo bermejo, que es el color de fuego, y hablamos de derramamiento de sangre, ¿sí? Y de guerras. Así que yo te invito ahí a Mateo, que puedas anotar Mateo 24, 6 y 7, y dice así, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, después también vuelve a hablar acerca de las guerras. Entonces vemos cómo Mateo 24 es como un resumen, como hemos dicho en su momento, acerca de los acontecimientos que van a suceder. Así que este segundo sello, este segundo caballo que nosotros vemos, bermejo, tiene que ver con el derramamiento de sangre y la manifestación de las guerras. Vamos al tercer caballo, ¿sí? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis ni el vino ni el aceite. ¿Sí? Bien, este caballo negro, vamos a Mateo 24, 7. Si vos lo podés anotar, ya no lo vamos a leer, pero nos habla acerca de hambre, ¿sí? Porque este caballo tiene que ver con el hambre, tiene que ver con la crisis económica, ¿sí? Que va a ser muy difícil acceder a los alimentos. Lamentablemente tenemos un ejemplo muy parecido a lo que la Biblia nos menciona, pero cuando hablamos de todos estos sucesos, estamos hablando de que los sucesos que hablan de estos tiempos, de los sellos y de estos acontecimientos son en una escala global, ¿sí? No estamos hablando de que, por ejemplo, lo que iba a mencionar era Venezuela, ¿no? Nos dolemos con nuestros hermanos venezolanos, con quienes son hijos de nuestro Dios y pasan por todas estas situaciones, pero queremos que vos veas que esto va a ser en una escala global, ¿sí? No va a ser solamente en un país, como en este caso mencionamos Venezuela, sino que va a ser en una escala global. Es decir, que el aspecto en el que nosotros vamos a ver todos estos sucesos es en una escala global y con una intensidad bastante profunda. Ya lo mencionamos cuando hablamos de los terremotos, ¿sí? Terremotos suceden el día de hoy. Lo que tiene es que estamos hablando de una magnitud mucho más grande de la que nosotros imaginamos. Hablamos de sucesos, de acontecimientos, de eventos a nivel mundial. Así que este tercer sello nos habla del hambre y de la crisis económica. Vamos al cuarto. Verso 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Sí? Este color amarillo que cuando uno busca en el original habla como de un amarillo verdoso, ¿sí? Creemos que está haciendo referencia a la muerte cuando un cuerpo carece de ese espíritu de vida, cuando el cuerpo está muerto, comienza a tomar ese color. Este caballo amarillo representa la peste, representa la muerte, y habla de que la muerte y el Hades seguía a la muerte, vienen y se les da autoridad, se les da la legalidad, podemos decir, para que matasen a una cuarta parte de la tierra, ¿sí? Cuando nosotros vemos los sellos, las trompetas y las copas de la ira, vemos que la intensidad que van aconteciendo en cada uno de ellos es cada vez mayor, ¿sí? Acá vemos una cuarta parte, luego vamos a ver una tercera parte,
¿sí? Una cuarta parte es un 25%, una tercera parte es un 33%, así que la intensidad a cada medida que va sucediendo alguno de los acontecimientos, de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira, va siendo mayor. Así que el cuarto sello está vinculado a la pestilencia, a la muerte, también vuelve a mencionar al hambre, ¿sí? Y habla también de las fieras de la tierra. Me imagino que tiene que ver con que el hambre va a ser tal que los animales también van a estar, no sé, locos buscando y van a atacar a los seres humanos también. Así que tenemos nuestro cuarto sello, ¿sí? Otra cosa que necesitamos mencionar para que nosotros veamos es que hay una ley que se cumple con estos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. La ley es 4-2-1, ¿sí? 4 sellos, 2 sellos, 1 sello. 4 trompetas, 2 trompetas, 1 trompeta. 4 copas de la ira, 2 copas de la ira, 1 copa de la ira. El 4-2-1, ¿sí? No es una formación de fútbol 7, sino que lo que nosotros encontramos es que están trabajando en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, los primeros 4 sellos van como juntos, trabajan en equipo, y vas a ver que el quinto y el sexto sello se diferencia y el séptimo sello también se diferencia. Entonces, las trompetas es lo mismo. Tenemos 4 trompetas, 2 trompetas y 1 trompeta. Así que lo mismo con las copas del aire, lo vamos a ir mostrando, pero es para que vos cuando los marques veas que tenés un conjunto de 4, un conjunto de 2 y 1 al final. 4, 2, 1. Es la ley de estos 21 juicios, ¿sí? Así que bien, continuamos. Terminamos acá con el cuarto sello, así que vamos al quinto y sexto sello, que es como nuestro segundo grupo. Bien, vamos al sexto sello. Déjame decirte, seguramente lo sabrás, pero en el libro de Zacarías, que también es un libro muy importante para que también lo tengas en cuenta a la hora de querer profundizar, también nos habla acerca de estos caballos de diferentes colores. En el quinto sello ya no menciona a los caballos ni a los seres vivientes, que cada ser viviente era como que presentaba a uno de los sellos. Acá en el quinto sello, vamos al versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Bien. Si le tendría que poner un título a este quinto sello, sería martirio, ¿no? Hemos hablado del martirio cuando hablamos acerca de que nos iban a entregar, de que íbamos a ser perseguidos y las demás cosas que hemos venido trabajando. De hecho, hablamos acerca de la palabra martirio. Y acá vemos a los mártires, vemos que todavía no se completaba el número, así que se les dan las ropas, las vestiduras blancas. Y todavía se le dijo que esperen un poco de tiempo hasta que se complete el número. Es decir, que va a haber un número específico que ya está predeterminado de quienes van a morir por causa del testimonio de nuestro Señor. Así que Mateo 24:9, si querés anotar ahí, Mateo 24:9 nos habla de lo mismo. Venimos tratando de ordenar ahí, de mostrar que Mateo nos muestra las mismas cosas que nos está mostrando Apocalipsis. Y vemos la oración de los mártires, ¿no? La oración de los mártires es: Señor, ¿hasta cuándo no vas a juzgar, no vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Quiere decir que ellos están viendo las cosas que están sucediendo, ellos están observando y ellos claman al Señor y le piden que sea juzgada la sangre que fue derramada, ¿sí? A ver, creo que es importante entender que el martirio es necesario, porque esa muerte de los santos por causa del testimonio va a hacer que el Señor pueda traer juicio sobre estas personas, aquellos que derramaron esta sangre inocente, esta sangre de esos pequeños que nos hablaba Mateo capítulo 10, que lo hemos mencionado. Es necesario para que el Señor pueda traer juicio sobre ellos, ¿sí? Todos estos sucesos que nosotros vemos en los sellos son necesarios del Señor trayendo juicio sobre las cosas que ellos vivieron e hicieron, ¿sí? Así que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado Mateo 24, 25. No son dos cosas separadas, forma todo parte de un mismo estudio, así que bien, seguimos. Otra cosa que podemos ver en este quinto sello es que esto nos habla, primero nos está hablando de 4 sucesos en la tierra,
¿sí? Del cielo enviando o permitiendo que sucediesen ciertas cosas que eran necesarias. Y este quinto sello ya nos lleva a un plano espiritual donde Juan comienza a ver los que están debajo del trono, ¿sí? Así que imagínate que todo esto nos va dando una idea de cómo funciona todo en ese plano eterno, en el trono de nuestro Señor. Bien, las almas de los mártires están debajo del trono y están orando y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo nos juzgan? Nos juzgas a aquellos que moran en la tierra y que nos hicieron esto. Así que este es nuestro quinto sello. Vamos al sexto, ¿sí? Verso 12. Dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Así que ya tenés ahí también en Mateo para ver acerca del terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bien, acá tenemos nuestro sexto sello. Lo primero que vemos es que hubo un gran terremoto. Dice que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, famosa luna de sangre. Y nosotros en este sello tenemos dos partes. Podés anotar ahí, o si lo estás marcando, tenemos del verso 12 hasta el verso 14 y del verso 15 al verso 17, ¿sí? Del verso 12 al 14 tenemos fenómenos naturales, ¿sí? Acerca de cómo va a ser alterado el mundo en sí. Y desde el verso 15 al verso 17 tenemos la reacción de los habitantes. Yo quiero que prestes un poco de atención a este pasaje. Este sello es muy importante, como todos los otros, pero quiero que le prestes una especial atención a este sello. Porque este sello habla acerca de una alteración del plano natural, habla de una alteración del plano físico a través de un terremoto, habla del sol, ¿sí? Ahí podemos ver en el verso 12. El verso 13 dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, así que te imaginarás a lo que se refiere. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, que estos sucesos cósmicos, vamos a decir, ¿no? Estos sucesos que acontecen, ¿sí? Hacen que el mundo tenga un cambio total, ¿sí? Pero está diciendo que el cielo se va a enrollar. Entonces lo que nos está diciendo es que el mundo va a poder ver qué es lo que hay más allá de lo que nosotros vemos a la noche cuando vemos la luna, las estrellas o el sol durante el día. Van a poder ver el trono de nuestro Dios, ¿sí? Y ese evento, no solamente las cosas que... A ver, ¿por qué te dije que había dos partes? Porque es necesario entender la reacción. Fíjate que lo que dice el verso 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, fíjate, hay toda una... Reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, absolutamente todos, en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Es decir, que cuando el cielo se enrolla, ellos comienzan a ver arriba al que está sentado en el trono, ¿sí? Se descubre ese cielo que impedía que nosotros lo pudiéramos ver, y ese terror, que es el mismo que hemos hablado, que se ve en Éxodo, ¿sí? de parte del pueblo de Israel, cuando habla del terror del pueblo, es el mismo terror que los llena a ellos, y todo monte, todo es removido, ¿sí? Vemos cómo el plano natural cambia, pero ellos se esconden de él. Nos están escondiendo de las cosas que fueron sucediendo y de cómo todo cambió. Ellos comienzan a verlo a él y se quieren esconder. Y dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pregunta, ¿sí? Entonces, yo quiero que me acompañes a Joel, al libro de Joel. Te voy a dar unos pasajes. Vamos a leerlos, ¿sí? Que nos lleva un poco de tiempo, pero vamos a poder leerlos juntos. Joel 1.15 primeramente dice: ay del día
porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 2:1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2:11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2:30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, fíjense que nos está hablando de lo mismo, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, de Yahweh, ¿sí? Y todo, mire, vamos a seguir leyéndolo porque es hermoso, y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, Joel nos habla acerca del día de Jehová y nos dice que va a ser grande y terrible. No va a ser grande y terrible, va a ser grande y terrible. Va a ser grande, va a ser grandioso para los hijos de Dios, pero va a ser terrible para todos aquellos que no reconocieron, que no reconocen su señorío. Y fíjate lo que dice, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, ¿sí? Así que una de las cosas que a mí personalmente me llama la atención, por ahí a vos te llama la atención muchas otras, pero me llama la atención cuando dice las personas mismas ahí, dicen porque, verso 16, y decía a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos, ¿no? Están viendo toda esa majestuosidad. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, fíjate, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Sabes en qué pienso cuando leo eso? Que las personas saben, que las personas van a haber escuchado acerca de este anuncio. Lo mismo que dijimos hoy acerca de esta bienaventuranza. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen y guardan las profecías de este libro. Entonces, nuestra tarea va a ser anunciar el día de nuestro Señor, y lo vemos acá en este sexto sello. Lo vemos mostrarse, vemos como Joel está muy de acuerdo con lo que este sello nos está mostrando, y va a ser algo único, va a ser un evento increíble poder ver que el sol se convierta en tinieblas, la luna en sangre, las estrellas comienzan a caer, dice como la fruta cae cuando sacudís un árbol, y el cielo se va a enrollar y las personas van a poder ver a nuestro Dios. Entonces, este evento es el sexto sello que nosotros podemos encontrar. Entonces, aquí vemos este sello, el sexto, vemos la magnitud de lo que va a ser este sello, por eso te dije que le prestes especial atención. Vamos a seguir viendo algunas cosas, pero te invito a que puedas seguir leyendo ahí el libro de Joel y que puedas seguir buscando acerca de este día grande y terrible de nuestro Señor. Así que hemos llegado a nuestro sexto sello. Y como bien dijimos, hasta el día de hoy queríamos llegar hasta el sexto sello, poder compartirlos. Y no queremos cerrar acá, sino que queremos que nos des 5 minutitos más para poder hacer un cierre y explicarte algunas cositas más. Así la clase que viene ya directamente podemos iniciar con el séptimo sello, que es lo que le da apertura a las 7 trompetas, y poder continuar con estos 21 juicios que nos está hablando el libro de Apocalipsis. Hemos llegado al final de esta clase. Vamos a cerrar con el capítulo 7, que, como dijimos hace un momento, ¿no? Cuando vos ves los sellos, tenemos 6 sellos que entran dentro del capítulo 6, y el capítulo 7 es una explicación acerca de cuál va a ser o qué va a estar sucediendo con la iglesia en ese tiempo. Entonces, en este capítulo 7 nosotros encontramos 2 acontecimientos importantes. Por un lado, creo que una de las cosas, quiero hacer un paréntesis, a tener en cuenta cuando leamos muchas de estas cosas con las que estamos trabajando, es que no te olvides geográficamente de dónde va a ser el lugar más atacado, el lugar donde las personas más van a sufrir, el lugar geográfico donde todo esto va a suceder está vinculado con Israel, ¿sí? No va a ser Estados Unidos, no va a ser en todo el mundo el mismo nivel de persecución, sino que el epicentro de todo el conflicto
va a estar centrado en Israel, ¿sí? Pero este capítulo 7 nos habla acerca de dos acontecimientos. Hablamos de dos sucesos, ¿sí? Que encontramos acá en el capítulo 7. Tenemos por un lado los 144.000 sellados y por el otro lado la multitud vestida de ropas blancas. Entonces tenemos, si querés ver el verso 3, yo por eso te decía, la idea no es leerlo todo, sino que lo hayas leído ya y que ya sepas que cuando hablamos del capítulo 7 estamos hablando de este tema. Solamente podés marcar ahí en el verso 3, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, ¿sí? Acá, si querés, lo leemos desde el 2 para que se entienda bien. Dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Lo que nos está hablando en este capítulo, primero, por un lado, nos habla de protección de parte de nuestro Dios para los suyos, ¿sí? Yo quiero que prestes atención a algo antes de que pienses en otra cosa. Yo nunca escuché hablar acerca del sello de Dios, ¿sí? Del sello de protección de nuestro Dios. Siempre escuché hablar de la marca de la bestia. La iglesia está con la marca de la bestia, la marca de la bestia. ¿Cuál va a ser la marca de la bestia? ¿Va a ser el chip la marca de la bestia? Personalmente considero que no va a ser el chip. La Biblia dice que la marca de la bestia es el nombre o el número del nombre de la bestia, ¿no? Entonces, considero que no va a ser un chip, pero después eso lo vamos a ver seguramente más adelante y vamos a poder también compartir acerca de algunas de estas cosas. Pero lo que quiero decir es que muchas veces nos centramos más y hemos escuchado hablar muchísimo más acerca de la marca de la bestia y hemos compartido videos y hemos visto videos acerca del chip, que es algo que lo digo porque se viene hablando desde hace mucho. Y hace poco, con toda esta cuestión de Bill Gates, es como que reflotó todo ese tema y bueno, hablamos acerca de ese chip. Bueno, no, el chip no va a ser, considero, ¿no? Por ahí alguno piensa diferente, no hay ningún problema. La Biblia nos dice que la marca de la bestia va a ser el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia, ¿está bien? Así que lo que quiero centrarme es que nosotros muchas veces vemos más todos esos acontecimientos y esos sucesos como algo malo, como algo de lo que hay que cuidarse, y nos olvidamos que nuestro Dios está en control de todas las cosas y Él va a traer protección para su pueblo. Acá en este caso vemos la protección sobre 144.000 de las tribus de Israel, y dice, bueno, que no suceda nada de esto hasta que no sean sellados mis hijos, ¿sí? Así que tenemos esta primera parte, vemos la protección de nuestro Dios, creemos que esto va a ser a nivel global. Y vemos en la segunda parte, vemos de las vestiduras blancas y ahí podemos encontrar acerca de los mártires. Vi que en un mensaje, creo que todavía no lo hemos llegado a responder, realmente hemos estado trabajando mucho preparando estas clases. Para algunos por ahí les puede parecer sencillo, a nosotros es nuestra primera experiencia dando clases de esta manera y bueno, hemos trabajado arduamente todo el equipo técnico con Yojairo, Jazmín, Claudio, Melissa, Tamara, Irina, que es el equipo que está acá de este lado del mundo, de este lado del charco para algunos. Ahí estamos en Encarnación, Paraguay, y hemos trabajado mucho, así que disculpen si no hemos atendido todavía a todas las consultas. Vamos a ir respondiendo y obviamente en nuestra clase en vivo vamos a poder sacarnos las dudas que tengamos dentro de lo que podamos compartir y esté a nuestro alcance, ¿sí? Así que esta segunda sección, desde el verso 9 en adelante, nos está hablando de los mártires, ¿sí? Podés leer, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y dice, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y a todos los ángeles, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria, y ahí podés seguir leyendo. Dice el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol caerá sobre ellos, ni el calor ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Vemos una promesa hermosa, pero nos está hablando de los mártires, de aquellos que por causa del testimonio, por causa de la palabra y de lo que hemos mencionado anteriormente, lo que tenemos que ver es que esto sucede en el transcurso en el que estos sellos están aconteciendo. Es decir, que mientras los sellos están aconteciendo, los hijos de nuestro Dios vamos a estar hablando del mensaje del Evangelio, y eso va a hacer que nosotros podamos terminar como mártires, que es algo hermoso, ¿sí? Es un regalo realmente de parte de nuestro Dios. Por lo menos elijo verlo de esa manera porque es algo que tengo en mi corazón. Qué manera de cerrar, ¿no? este capítulo con estas promesas, ¿no? De que Él nos va a pastorear y nos va a llevar a fuentes. La verdad es que creo que esas cosas son las que nos tienen que llenar y no ocuparnos tanto de todas esas cosas que pensamos que son malas y que nos van a pasar. Tenemos que corrernos de eso y poder ver la mano de nuestro Dios, el obrar de nuestro Dios en todo esto. Estas promesas son hermosas y necesitamos abrazarlas. Así que lo que tenemos que entender es que este capítulo 7 nos está hablando específicamente de lo que comienza a acontecer desde que aquel primer sello es soltado. Entonces vemos que tenemos la protección de nuestro Dios, tenemos ahí las tribus de Israel, nos está mencionando ahí, lo pueden leer después, acerca de cómo va a haber protección para cada uno de ellos, pero también nos está hablando de que va a haber martirio. Es decir, que en la medida que vaya sucediendo cada uno de estos sellos y nosotros vayamos cumpliendo con nuestra misión de predicar este evangelio del reino, como dice Mateo, y este evangelio del reino será predicado, mientras nosotros vamos haciendo eso, el anticristo, vamos a decir, se va llenando de ira, ¿sí? Aunque ya debe estar lleno de ira en ese momento. Entonces nosotros vamos a sufrir ese martirio. Y eso debería ser un aspecto importante para nosotros, como lo hemos mencionado en otro momento, el estar dispuestos a entregar nuestra vida por causa de ese evangelio. Así que ese tiene que ser nuestro corazón y necesitamos estar preparados y ser fiel a nuestro Señor hasta la muerte. Decirle: Señor, yo quiero ser fiel con usted hasta el final. Entonces en este capítulo 7, a lo largo del capítulo 7, lo que nosotros encontramos son símbolos de victoria, podemos encontrarlos a lo largo de todo el capítulo. Vemos protección de nuestro Dios para las tribus de Israel y vemos el consuelo que se nos entrega. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que la tribulación está vinculada al cielo, porque fíjense en como dijimos al principio, ¿no? Los juicios que vienen son los juicios que vienen del cielo hacia la tierra, ¿sí? No son eventos que no están controlados por nadie, son cosas que nuestro Padre permite porque son parte de los juicios que Él está trayendo por medio de su Hijo que está liberando los sellos, la iglesia trabajando juntamente con ellos. Y lo que necesitamos ver es que el cielo está enjuiciando a la tierra, el cielo está enjuiciando al anticristo, a su sistema, ¿sí? Y lo vemos puntualmente en las trompetas, vamos a ver eso. Entonces, lo que necesitamos entender es que mientras el cielo trae juicio sobre las naciones, sobre la tierra, nosotros vamos a estar sufriendo persecución, ¿sí? Es el lugar, es como decir, bueno, ¿y dónde vamos a estar nosotros mientras sucede todo esto? Vamos a estar hablando del Evangelio y a causa del Evangelio, como dice Mateo 24, vamos a ser entregados, vamos a ser perseguidos y tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida hasta la muerte. Así que es maravilloso este capítulo 7. Espero que no se haya hecho muy largo, que se haya entendido y bueno, estamos felices de poder haber empezado a transitar este libro de Apocalipsis y que no sea algo difícil de digerir. Creo que vamos bien, creo que venimos explicando y esperamos que traiga claridad y sobre todas las cosas que podamos entender la revelación de quién es nuestro Señor para conocerlos más,
para conocerlo más a Él y saber nosotros cuál es el lugar que vamos a ocupar en esos días. Así que muchísimas gracias por este tiempo y nos vemos en la siguiente clase de esta materia, Fin de los Tiempos.